¿Eres tú de las personas que sufre por la herida de traición? ¿Te gustaría poder empezar a comprender esta herida y saber cómo poder iniciar el proceso para sanarla? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado a las heridas emocionales de la infancia. Y vamos a iniciar con el título de este tema que lleva ¿Cómo sanar la herida de la traición? Y en este caso, como ya lo hemos hecho en otras veces, vamos a empezar explicándote un poquito acerca de lo que es una herida emocional, porque la sanación en realidad comienza cuando comprendemos las cosas. Una vez que las comprendemos, las podemos hacer conscientes, y la conciencia es la clave para poder sentir los síntomas de la herida emocional y así poder minimizar esta reacción de huida que tenemos con los síntomas y evitar que los síntomas nos arrastren. Entonces la herida de la traición lleva consigo lo que se le llama síntomas de controlar o la máscara del controlador. Nos hace querer controlar todo a nuestro alrededor y nos hace creer que al hacer eso, entonces ya no vamos a ser traicionados. Pero te recuerdo que no le tenemos miedo a ser traicionados, sino que le tenemos miedo a sentir las emociones que se activan cuando somos traicionados. Esta herida tiene un momento en la historia, en el tiempo de origen cuando se creó. En algún momento en nuestra vida fuimos traicionados o interpretamos un evento como una traición. Y ahí se quedaron impresos las marcas, los programas, los sistemas, las creencias de esta traición. Y entonces empezaron a surgir estos síntomas. Pero lo que se esconde de esta máscara de controlador o de esta necesidad de tener que controlar todo, en realidad es un dolor, una tristeza y un miedo muy profundo, lo más profundo de nuestro ser, y que se disfraza como enojo y con esta necesidad de tener que controlar todo. Una de las personas a quien a mí me gusta también referirme es a Stephanie Fernández, que es una psicóloga, que fue mi primer psicóloga. Ella dice que la experiencia de una herida emocional, trauma y herida emocional es lo mismo, que incluyen las emociones y las sensaciones del evento traumático, se quedan almacenadas en nuestro cuerpo. Eso es bien importante, porque no todo es mental. En realidad hay un gran porcentaje que está en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro y, como dice ella, en nuestro cuerpo físico, porque se puede sentir las sensaciones de una traición y los síntomas que lo acompañan, los sentimos en el cuerpo. Pero como la esencia de la herida emocional es la desconexión del cuerpo, a veces no podemos sentir que todo esto está aquí y entonces nos vamos a la mente y la mente toma control y nos da conclusiones, nos da caminos, nos da síntomas, nos da maneras automáticas de cómo lidiar con esto. Entonces sigue diciendo ella, se quedan almacenadas en nuestro cuerpo físico, en la sangre, en los músculos, en tejidos, en el pecho, etc. Por lo tanto, nuestro pasado se hará presente por medio de diferentes síntomas físicos. Entonces esto es clave poder comprenderlo, que los síntomas que estamos teniendo, ya sea incluso dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago, son situaciones que son generadas porque se quedó impreso en nuestro cuerpo físico esta experiencia traumatizante que el día de hoy específicamente se le llama herida de la traición. Pero está en todas nuestras células y por eso es que reaccionamos de tales maneras que no podemos controlarlas y que incluso las hemos normalizados. Decimos frases como así somos nosotros, esta es nuestra personalidad. Y claro, si esto sucedió en la edad infantil de los 0 a los 7 años, pues imagínate si hoy ya tenemos 30, 40 o 50, han sido muchos años que hemos pasado con estos comportamientos y por eso el día de hoy tratamos de defenderlos a tal manera que nos hemos convencido a nosotros mismos y a otras personas de que así somos nosotros. Pero la sanación inicia con la comprensión de que esos son solo síntomas, son reacciones, son emociones, son pensamientos que tienen el origen en un sistema
nervioso desregulado o en una herida emocional que está ahí almacenada dentro de nosotros, y entonces los síntomas son solo una máscara que cubren, que tratan de tapar, de lidiar con este dolor profundo, llamémosle tristeza, vacío interior, que se originó en ese momento de la traición. Bessel van der Kolk dice: el trauma es la inhabilidad de habitar en nuestro propio cuerpo, sin ser poseídos por sus defensas. Estas defensas de las cuales él habla son estos mecanismos de defensa, son estos síntomas, son esta máscara, esta personalidad falsa que se creó después del evento traumático. Cuando somos niños y atravesamos por un evento que es traumatizante, entonces la mente tiene que fragmentarse, que disociarse y crear varios componentes, varios mecanismos que se le llama mecanismos de defensas para lidiar con esto que en su momento no logramos lidiar porque éramos muy niños y que las personas a nuestro alrededor tampoco nos ayudaron a lidiar con esto, y lo más seguro no lo hicieron porque no sabían cómo hacerlo, no tenían conocimiento de eso. Y claro, hay de eventos a eventos, pero aquí lo importante es saber que estamos hablando de lo que está dentro de nosotros y no con el evento traumatizante. El evento traumatizante fue lo que lo originó, pero con lo que vamos a trabajar es con lo que está adentro de nosotros. Así que eso es clave para poder avanzar en nuestro proceso de sanación. Entonces sigue diciendo él: trauma es la habilidad de habitar la inhabilidad, o sea, no podemos habitar en nuestro propio cuerpo sin ser poseídos por sus defensas y las sensaciones adormecedoras, emocionales que apagan nuestras experiencias, incluyendo el placer y la satisfacción. O sea que una persona con una herida emocional, cualquiera que sea, pero en este caso, la herida de traición, es alguien que tiene apagadas o minimizadas en cierto nivel su capacidad de poder experimentar placer y satisfacción. Y la sanación incluye la capacidad de poder experimentar placer y satisfacción. No todo el tiempo vamos a estar experimentando placer y satisfacción, pero incluso cuando tenemos una sensación incómoda, el hecho de poder venir hacia adentro, de no salir huyendo, de poder quedarnos ahí con nuestras sensaciones y permitir que nos recorran el cuerpo, de alguna manera es una sensación de satisfacción porque ahora sabemos qué hacer con esas emociones. El problema de la persona con una herida emocional es que no sabe qué hacer con estas emociones, y entonces los mecanismos de defensa que se han desarrollado tienen que venir a tomar control con este no saber qué hacer, o más bien dicho, no saber de forma saludable qué hacer con estas emociones, porque a veces sí sabemos, pero este saber ha sido aprendido automáticamente basado en los mecanismos de defensa. Entonces, aunque a veces nos podemos enojar, podemos gritar, y en este caso tratamos de controlar y hemos aprendido y nos hemos convertido en personas expertas en controlar esas actividades o esas maneras de lidiar, a la larga no sanan la herida de la traición. Únicamente nos evitan el lidiar con este dolor inmenso que no sabemos qué hacer, y que al sentirlo experimentamos una sensación de pánico, de muerte, de abandono, y le tenemos miedo a eso, y con mucha razón, porque por mucho tiempo se ha mantenido con nosotros y pues nadie nos había enseñado cómo lidiar con esto. Pero esa explicación más larga del trauma que te quiero dar, aquí únicamente te lo estoy leyendo porque la educación es importantísima para comprender lo que nos pasó, pero sobre todo lo que nos sigue pasando adentro de nosotros. El trauma, que es lo mismo que una herida, trauma es en griego, herida es en español. El trauma puede ser cualquier experiencia que abrume la capacidad de nuestra mente para afrontarla. En un momento hubo un evento traumático que abrumó, que estaba más allá de la capacidad mental que teníamos para poder enfrentarla. Éramos demasiado pequeños, no sabíamos nada del mundo, nuestro cerebro no estaba desarrollado, no teníamos herramientas, técnicas. Nuestro ser entero no estaba preparado para poder lidiar con esa experiencia de traición. Dice él, esto ocurre cada vez que el sistema nervioso experimenta algo que es demasiado grande. Lo que nos pasó era demasiado grande para nuestra edad o incluso para nuestra capacidad, independientemente de la edad que fuera. Demasiado rápido, no lo esperábamos y sucedió sin que pudiéramos hacer absolutamente nada. Demasiado pronto
demasiado doloroso o demasiado pequeño durante demasiado tiempo. Pudieron haber sido cosas o eventos que no eran tan grandes, pero como sucedieron tantas veces durante un día, durante una semana, durante un año a veces, era tan repetido esto que nuestro sistema nervioso colapsó. Nuestra mente tuvo que fragmentarse debido a esos eventos repetidos o debido a un evento que fue demasiado grande. Y puede ser algo que observamos, no algo que nos pasó, sino que algo de lo que fuimos testigos, ya que cuando somos niños, de lo que somos testigos es igual como que si nos estuviera pasando. Posiblemente esa traición no sucedió directamente hacia nosotros, sino pudo haber sido hacia nuestra mamá o hacia nuestro papá. Pero nosotros, al tener esta edad, comprendemos que todo lo que le sucede, especialmente a estos dos seres humanos que son los que más amamos y de los que más dependemos, lo que le hacen a ellos nos lo están haciendo a nosotros también. Entonces, si fuimos testigos de que a nuestra madre la traicionaban y nos dimos cuenta de eso, nuestro sistema nervioso era muy pequeño para poder reaccionar con todo esto, y la mente lo interpretó como que si era a nosotros mismos, y nos quedamos con esas sensaciones porque no pudimos terminarlas, expresarlas, contarlas de manera saludables para poder regresar a un estado de paz. Así que estas experiencias causan estrés adicional en el cuerpo. Entonces, lo importante de comprender de la experiencia emocional traumatizante, de las heridas emocionales, es que sí sucedió algo, pero ese algo no es importante, sino lo que se quedó en nosotros. Y eso que se quedó en nosotros, en tiempos futuros, nos va a ocasionar más problemas en la manera que nos relacionamos con nuestras emociones, en la percepción que tenemos con nosotros mismos, en la manera que nos relacionamos con los demás, en la percepción que tenemos sobre el mundo entero, porque el trauma es como un lente que nos vamos a poner sin darnos cuenta, y el mundo va a parecer un lugar inseguro, donde va a ser muy constante esa sensación de que el mundo entero nos va a traicionar, nos quiere traicionar, y nosotros tenemos que evitar eso a toda costa para no experimentar esas emociones. Entonces, punto importante, el trauma cambia la percepción de la realidad de la persona. Y la sanación también cambia la percepción. Es regresar a un estado normal, saludable, en el cual nos damos cuenta, primero que nada, que algo sucedió en el pasado, pero ese algo ya no está pasando aquí en el exterior, pero sigue pasando aquí adentro. Entonces, ¿dónde vamos a ir a trabajar? No allá afuera, no con las personas que a lo mejor nos traicionaron, sino que con nosotros mismos, porque aquí adentro hay un mal funcionamiento del sistema nervioso que está tratando de lidiar con algo que ya no está pasando afuera, sino que sigue pasando aquí adentro. Así que hacer ese cambio de afuera hacia adentro es el primer paso para poder sanar. Es el primer paso para hacernos conscientes del camino correcto que debemos de seguir. Entonces, primero, ahora vamos a descubrir, a darte unas preguntas para saber si tenemos la herida de traición, para poder trabajarla. Es una especie de examen, pero que no es un diagnóstico psicológico, te lo recuerdo. Simplemente nos ayuda a hacernos consciente de esto. Y toma bastante humildad, bastante conciencia. Toma querer poder aprender y ser honestos con nosotros mismos. Este es un paso clave. Y en este caso es bien interesante, pero ayuda mucho cuando estamos viendo un video y cuando estamos leyendo un libro y cuando estamos solos, porque con nosotros es más fácil poder ser honestos. Y te recuerdo que mi intención no es convencerte de que tienes una herida emocional, no es convencerte de que tienes la herida de la traición, pero sí decirte que si en caso sí la tienes, el primer paso es aceptar que sí la tenemos, y eso nos va a ayudar mucho a empezar un camino correcto que ya no es hacia afuera, ya no es con las personas, porque con ellos no podemos hacer mucho, pero con nosotros sí. Y es importante y necesario hacer algo con nosotros para poder sanar. Así que aquí te van las preguntas. Pregunta número 1. ¿Eres tú una de las personas que aparentas que tienes una personalidad fuerte? Tú te describes a ti mismo constantemente como alguien que es muy fuerte, y los demás también tienen esa percepción de ti, una persona ruda, no necesariamente enojada, pero fuerte, ¿no? De temperamento bastante fuerte, ¿no? Usas a lo mejor constantemente cualidades de jefe para poder imponer tu voluntad.
Tienes esa necesidad de que la gente haga tu voluntad, de que piense como tú piensas, de que si a lo mejor estás en un trabajo, de que ellos hagan las cosas como tú las haces, que en la casa las cosas estén como tú dices. ¿Crees tú que a lo mejor al controlar estarás más seguro o segura? O sea, el controlar te da un beneficio, el beneficio de seguridad. Es la manera en la que inconscientemente, a lo mejor, buscas esa seguridad por medio de controlar. ¿Te incomoda mucho la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana, el no saber qué van a hacer las personas, el no saber cómo te van a tratar, el no saber te produce mucho sensaciones incómodas? ¿Desconfías de los demás? ¿Te cuesta creer que otras personas van a hacer algo bueno? ¿Piensas constantemente que te van a traicionar? ¿Has tenido ese problema durante tu adolescencia, tu juventud, tu edad adulta, en tus relaciones de amistades, noviazgos, matrimonio, con hijos y con otras personas? ¿Te atemoriza ser vulnerable? ¿Que las demás personas conozcan tus heridas? ¿Que ellos sepan qué es lo que a ti te duele? Poder abrirles el corazón a las personas es algo difícil porque a lo mejor no confías y piensas que ellos van a golpear o te van a lastimar o van a malutilizar esa información. Entrar en relaciones íntimas te cuesta bastante porque para poder entrar en una relación íntima es importante ser vulnerable. ¿Atraes constantemente a tu vida personas que te traicionan? ¿Es esto de que te traicionan algo muy constante en tu vida? ¿Idealizas a otras personas y estas terminan traicionándote? ¿Te esfuerzas para que otros crean que tú eres responsable? ¿Te importa el concepto de los demás y quieres que ellos piensen que tú eres una persona que no traiciona, que tú eres una persona responsable que siempre hace lo que dice y que hace a veces hasta más? ¿Constantemente te has dado cuenta que señalas a otros, ya sea mentalmente o que lo haces directamente o lo censuras sin darte cuenta o si te das cuenta de que haces eso? ¿Te atraen los puestos que te hagan coordinador, que te hagan jefe, que te hagan alguien que va a estar a cargo y que va a tener un puesto de mando? A lo mejor los honores o los títulos. ¿Atraes constantemente personas que te traicionan? ¿Te impresionas con las personas importantes y ricas? ¿De alguna manera quieres ser como ellos? O cuando alguien está cerca de ti que es importante, algo sucede dentro de ti que te atrae eso. ¿Te importa mucho tu reputación? Lo que los demás piensen de ti te afecta y de alguna manera luchas todo el tiempo de que esos pensamientos sean positivos hacia ti. Y cuando no lo son, eso te duele mucho interiormente o te enoja, te molesta. ¿Te crees superior y que tienes la verdad absoluta? ¿Necesitas que otros crean lo que tú crees o tratas constantemente de convencerlos y tú estás seguro de que tú sabes cómo son las cosas, de que cómo funcionan y de que tú tienes esa verdad? Normalmente tienes más la razón que la paz. O sea, te interesa más tener la razón en una conversación, en una discusión. Tú vas a hacer todo lo que sea posible con tal de tener la razón y no te das cuenta que al tener la razón la mayoría de las veces pierdes la paz o no obtienes la paz. O sea, te importa más, tiene más peso la razón que la paz. ¿Tienes envidia o crees que otros hacen cosas en tu contra, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia? ¿Crees que están en contra de ti? ¿No soportas las mentiras? ¿Necesitas que todos vivan y actúen según tu percepción de vida? ¿Te gusta tener todo previsto? O sea, ¿te molesta no tener un plan? Siempre tienes un plan de cómo van a ser las cosas y más o menos hasta adivinas cómo van a ser, cómo te van a salir todo eso, ¿no? ¿Eres una persona rencoroso o rencorosa? ¿No? Tienes mucho esta sensación de que te enojas con los demás, te quedas con ese enojo por mucho tiempo, por cosas pequeñas o por cosas grandes. Es muy común que hay personas a las que ya no les hablas. Cuando entras en una relación de amistad o de noviazgo, de repente las terminas de una forma brusca y sin previo aviso, porque a lo mejor hubo una pequeña traición o sientes que te van a traicionar y no entras en diálogo. ¿Te cuesta hacer eso? Dejas de hablarle a personas por mucho tiempo. Existe gente que hace 5 años, 10 años, 15 años no les hablas porque así lo decidiste que era mejor y a lo mejor nunca hubo una oportunidad de poder explicar o de hablar o de reconciliación. Desconfías mucho del sexo opuesto. Si tú eres hombre, las mujeres no son seres humanos en los que podemos confiar. Si eres mujer,
todos los hombres son personas en quienes no se pueden confiar. Tienes ese concepto, ¿verdad?, dentro de ti. Esas son las características normales, hay muchas más, pero esas son las más comunes de una persona que tiene la herida de traición. Y este video es de cómo poder sanar esta herida. Y te recuerdo que el primer paso es ser consciente de que tenemos esta herida y al mismo tiempo, al ser conscientes, poder comprender esta herida. Eso es bien importante. Ese es el primer paso para poder sanar, que no nos lo podemos brincar. Ser conscientes de que tengo esta herida. Y al ser conscientes de que tengo esta herida, también ser consciente de que no es tu culpa tener la herida de traición. No es tu culpa, no es algo que tú buscaste, no es porque tú hiciste algo, ni siquiera es porque tú traicionaste a alguien cuando eras niño, cuando eras adolescente, porque esa también es una interpretación de que lo que hacemos o lo que nos hicieron de alguna manera se queda como una herida. No es tu culpa tener la herida ni los comportamientos. ¿Por qué? Porque una herida es una interpretación interior de algo que sucedió y ante eso que sucedió éramos demasiado pequeños. Nuestro sistema nervioso colapsó, hubo un funcionamiento adentro de ti que no nos dimos cuenta, que a lo mejor nadie vio, y son programas instalados, impresos en nuestra sangre, en nuestros huesos, pero especialmente en el sistema nervioso, de los cuales mucha gente no tiene conocimiento de cómo funciona esto, de que todo se está moviendo dentro de nuestro cerebro, nos está moviendo en nuestras células, se está moviendo en nuestro sistema nervioso. Y hay una manera específica de que el sistema nervioso desregulado está funcionando, y ese es un problema bastante grande, pero del cual no somos conscientes. Nuestro sistema nervioso autónomo o el automático, el inconsciente, es el que ha tomado control de todo eso porque no supimos cómo lidiar con esto, y no es nuestra culpa no haber sabido esto, porque nadie nos los enseñó. Las personas alrededor de nosotros tampoco sabían cómo lidiar con sus propias heridas emocionales, y por eso es que la mayoría de las heridas emocionales son transgeneracionales, se han transmitido de generación en generación. De una manera sabemos que esta área de la ciencia, que aunque es nueva, que se llama epigenética, está comprobando cómo los dolores emocionales y programas se transmiten genéticamente, y hay detonadores, hay cosas que se activan. Y especialmente cuando crecemos en una familia que no es funcional, una familia que no sabe dar amor, que no sabe conversar, que no sabe perdonar, que no sabe abrazar, expresar emocionalmente. En resumen, una familia en la cual los miembros no tienen un sistema nervioso regulado, no han atravesado un proceso de sanación emocional, no hay una educación profunda sobre las emociones y sobre las heridas y sobre la sanación. Entonces era de esa manera, en ese ambiente fuimos criados, y el resultado fue que nosotros ahora también tenemos un sistema nervioso desregulado. O sea que no es culpa de ellos tampoco, porque ellos tampoco lo sabían, pero nos ayuda a poder comprender todo esto. Nos ayuda a poder dar el primer paso súper importante para poder sanar, que no es nuestra culpa ni la de ellos, pero algo tenemos que hacer con lo que hay adentro de nosotros. Y esto, aunque es un poco repetitivo, te lo voy a mencionar otra vez. Así como el primer paso es ser consciente y empezar a comprender que la herida emocional habita dentro de nosotros, el segundo paso es crear un espacio seguro para seguir profundizando y para empezar a sentir estas emociones, esas sensaciones de traición de una manera saludable. Y te lo repito, que este lugar seguro puede ser una montaña donde nadie te está viendo, pero donde hay naturaleza y tú te sientes libre ahí para cerrar tus ojos y sentir lo que se siente cuando se activa la herida de la traición. Porque lo que sucede es que cuando estás en tu trabajo, cuando estás con personas y la herida se activa, ahí no hay tiempo para sentir, y ese lugar no es un lugar seguro, porque si fuera seguro ya lo hubieras sentido, te hubieras quedado ahí con eso y lo hubieras podido expresar de forma saludable. Y como no ha existido ese lugar, el primer paso siempre, en este caso después de que somos conscientes, es crear un espacio.
A lo mejor tú sí tienes un cuarto en tu casa o vives solo, excelente. Entonces vas a crear un cuarto saludable, lo vas a designar que en este lugar yo me doy permiso a sentir. Puede ser que lo decores, puede ser que tengas ahí peluches, puede ser que tengas algo, puede ser que tengas incienso, imágenes, lo que sea. Pero en este lugar va a ser un lugar donde tú vas a poder venir hacia adentro, donde vas a poder sentir eso que afuera no se puede sentir. Eso que allá afuera, cuando se activa, ya ni lo sientes porque solo, boom, reaccionas con un enojo o a querer controlar o que te hace tener que comportarte de esta manera, pero no se sana. Entonces, el lugar seguro sirve para sentir sensaciones, para ir hacia adentro y para empezar el proceso de aceptación. Aceptación es esto que te acabo de hablar. Es aceptar que la herida la tenemos nosotros. Es aceptar que no fue culpa de nadie y que incluso si alguien te traicionó, pues es porque era lo único que sabían hacer. Porque también tenían la herida de traición y la persona que tiene la herida de traición va a traicionar a otros y se traiciona a sí mismo porque ve el mundo con la percepción de la traición. Y eso es algo que no lo podemos controlar mientras tengamos la herida. Si tenemos la herida de la traición, vamos a traicionar y nos vamos a traicionar a nosotros, porque la percepción es el lente, la etiqueta que tiene el mundo es de traición. Y por eso es que entramos en esa aceptación de decir, si alguien me traicionó, hoy yo me doy cuenta y comprendo que tenían la libertad de haber hecho eso, porque no podían hacer más con lo que hicieron. Pero también acepto que el problema grande no fue ese, sino que el problema es que yo me siento traicionado. El problema no es que me traicionaron, el problema es que me sigo sintiendo traicionado. El problema no es que me van a traicionar mañana, sino que el problema es que yo me siento traicionado. Y aunque no me traicione nadie, yo me siento traicionado. Entonces entrar en la aceptación es entrar con libertad, con salud, con conciencia a poder sentir eso y dejar de hacer culpable al resto del mundo y empezar a hacerme no culpable, sino responsable yo. Responsabilidad, poder responder de forma correcta a los impulsos interiores. Aquí te acabo de resumir en 2 pasos lo que es el 50, 60, 70% del proceso de la sanación. Entonces, poder continuar en la aceptación es reconocer que adentro de nosotros hay una tristeza profunda de abandono, hay un dolor, hay un miedo a la realidad, a lo que siento. Y es ahí donde hay que trabajar. No es allá afuera, sino que dentro de nosotros, aunque sí he desarrollado una persona como muy enojada, muy impulsiva, muy con ganas de controlar, la verdad es que eso es una máscara que oculta las lágrimas, los gritos, el deseo de que alguien me escuche, el dolor y la tristeza profunda que tuve de que alguien me abandonó o me traicionó. Y que eso no he logrado cómo poder liberarlo, cómo poder expresarlo. Hay dentro de mí, como dicen otros expertos, un niño herido que ha estado pidiendo por mucha atención por mucho tiempo, pero nadie había acudido. Y al yo darme cuenta y aceptar que lo que tengo es una herida, una tristeza profunda, ahí en lo más profundo de mi ser, puedo empezar a poner atención a eso que ni yo le había puesto atención antes. Entonces se trata de lidiar con el control que he estado tratando de poner allá afuera. Esa tristeza y ese enojo ha tratado de lidiar con eso. Pero hoy yo, en lugar de lidiar con eso, lo voy a aceptar, lo voy a sentir y me voy a dar cuenta que hasta esos comportamientos me han ayudado a sobrevivir. Sí, es verdad, han ocasionado problemas, pero me han ayudado a sobrevivir. Aunque me hayan alejado de personas, me hayan quitado oportunidades, en realidad me han ayudado a sobrevivir. Y por eso tampoco son culpables los comportamientos. Y no es que quiera eliminar todos los comportamientos, sino que se tiene más contacto con lo que falta que con lo que se tiene y recibe. Cuando hay una herida de traición, me doy cuenta que le pongo más atención a lo que me ha faltado, a lo que me falta y a lo que me va a faltar, y eso me ha prevenido de poder recibir sensaciones seguras, de poder crear yo mismo una relación segura en la cual yo también no me traicione. Porque al yo estar en esos comportamientos automáticos, lo que sucede
es que yo he terminado por traicionarme a mí también. Entonces, al comprender esto, tú no te imaginas el gran paso que es que dar. Por eso te lo repito, no es culpa de lo que pasó, no es culpa de tus comportamientos, no es tu culpa, sino que el primer paso es hacerte consciente de esto que hay aquí adentro y empezar a ponerle atención de una forma saludable. Entonces, ¿qué es lo que significa? Mira, la aceptación consciente es saber que la herida está ahí adentro de mí. Es identificar esas sensaciones. Es poder hablar y compartirlo con alguien de confianza. Al principio puede ser que solo lo vas a hablar contigo, pero ahora ya sabes que está dentro de ti, que hay algo que quiere ser expresado. Incluso reconoce las sensaciones de tu cuerpo, que a lo mejor te duele la espalda, la cabeza, que a lo mejor puedes hacerte la pregunta cuando entres en silencio en ese lugar seguro. Hazte la pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí traicionado? Y te aseguro que si te esperas unos segundos, imágenes van a empezar a surgir, sensaciones de tu cuerpo van a empezar a manifestarse. Puede ser que vas a querer gritar, puede ser que te va a dar un dolor de estómago, puede ser que te vas a querer tirar al suelo, y todo eso está bien siempre y cuando tú te lo permitas. Por eso yo te lo anuncio desde ahorita, que cuando tú estás en un lugar seguro, imagínate en la naturaleza, pones tus manos en tu pecho, cierras tus ojos, respiras tranquilamente y te haces la pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí traicionado? ¿Desde hace cuánto es que tengo estas sensaciones ahí estancadas? Y te quedas respirando, poniendo atención, y permite que todo lo que se quiera manifestar se manifieste. Y quédate ahí un rato. Si es muy doloroso, abres tus ojos y te sales de ese momento. Pero cuando puedas, regresas otra vez y sientes un poquito más. Y de ahí regresas otra vez y regresas otra vez. Y verás que tu cuerpo va a empezar a hablarte, va a empezar a manifestar. Puede ser que tiembles, puede ser que tus músculos se pongan muy tensos, puede ser incluso que quieras gritar, vomitar. Pueden pasar muchas cosas. Pero desde ahorita yo te lo anuncio que todo esto es normal de acuerdo al proceso de sanación que estás teniendo, al proceso de manifestación, porque todo eso se había querido manifestar de una manera segura, pero no había podido, y por eso se manifestaba en querer controlar a todo el mundo y en este miedo excesivo, pero era un dolor que está ahí adentro. Entonces es aprender a regular el sistema nervioso. ¿Cómo lo regulamos? Dándonos el permiso de poder sentir. Hay muchas otras técnicas, ¿verdad?, que yo te aconsejo desde ahorita, que la educación en el sistema nervioso va a ser clave para poder aprender a sentir. Así que te lo recuerdo: aprender a regular el sistema nervioso. Pero una de las maneras eficaces es con la atención consciente a tus sensaciones corporales, en un lugar seguro. Sentir las sensaciones sin huir de ellas. Sentirlas de una manera gradual. Así que paso número 1, comprender la herida. Paso número 2, aceptar que tenemos la herida y que el asunto está dentro de nosotros, no afuera. Entrar en la aceptación. Y paso número 3, crear un espacio seguro para empezar a sentir todo eso de una manera saludable. Darle permiso a todas esas sensaciones que están en el cuerpo para poder empezar este proceso de sanación. Y si lo haces acompañado por un profesional de la salud mental, esa es la mejor recomendación del mundo, que no lo hagas solo. Pero estos videos, yo te lo repito, son creados para aquellas personas que no han ido a terapia, que no saben a dónde ir, que no tienen recursos, que a lo mejor no saben qué hacer, y estoy seguro que esos videos van a ser un primer paso. Así que yo te invito. ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que te acabo de decir? ¿Necesitas más recomendaciones, recursos, a lo mejor libros PDF? ¿Otros profesionales quieres conocer que hablen de esos en videos excelentes que ellos tienen? Dime cómo es que te puedo colaborar para que tú profundices más en esto. Y la última pregunta es: ¿qué piensas tú acerca de la herida de la traición? ¿Cómo es que en ti se ha manifestado esta herida? ¿Qué piensas acerca de tu vida, de tu proceso? ¿Cuáles son los recursos que tienes? ¿Has podido llegar a esta conclusión de que está dentro de ti y que es con eso con lo que vamos a trabajar? ¿Ha servido un poquito este video de esperanza para ti, para que te des cuenta que sí hay pasos que se pueden seguir,
que es algo con lo que muchas personas están lidiando, pero que es tan difícil de reconocer y de ver, porque las heridas nos hacen expertos en disimular, sino que son hasta que crecemos y que nos metemos en problemas y que el dolor se hace más profundo, que entonces empezamos a buscar ayuda. Yo te digo, si necesitas algo más, te invito a que le des like al video, a que nos dejes un comentario, a que nos hagas una pregunta, a que te suscribas al canal para que también nos ayudes a poder colaborar con compartir esta información con otras personas. Así que es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video.